Cásate y lo lamentarás. No te cases y también lo lamentarás. Ríete de la estupidez del mundo y lo lamentarás. Llora por ella y también lo lamentarás. Ríete de la estupidez del mundo o llora por ella. Lamentarás ambas cosas. La primera vez que leí estas palabras pensé que eran una exageración, incluso una muestra de pesimismo. ¿Cómo alguien puede afirmar que cualquier decisión termina inevitablemente en arrepentimiento? Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés, considerado uno de los precursores del existencialismo, particularmente del existencialismo cristiano, escribió esta reflexión en su libro O lo uno o lo otro, publicado en 1843. Sin embargo, su intención no era convencernos de que toda decisión es un error. Lo que realmente pone sobre la mesa es una característica inevitable de la libertad humana. Elegir siempre significa renunciar, y renunciar de cierta forma siempre es doloroso, es difícil y es angustiante. La libertad suele entenderse como la posibilidad de hacer aquello que queremos. Sin embargo, Kierkegaard propone una visión diferente. Somos verdaderamente libres porque podemos elegir, pero precisamente esa libertad nos obliga a dejar atrás innumerables posibilidades. Cada decisión importante construye una parte de nuestra identidad, al mismo tiempo que descarta muchas otras versiones de quienes podríamos haber sido. Elegir una carrera universitaria significa renunciar a todas las demás. Mudarse a otra ciudad implica despedirse de una vida que pudo haber sido. Aceptar un empleo supone rechazar otros caminos profesionales. Incluso enamorarse de una persona significa renunciar a todas las historias que jamás llegarán a existir. Ninguna elección importante ocurre sin una pérdida. Cada camino recorrido es, al mismo tiempo, una colección de caminos abandonados. Esta idea atraviesa todo el libro. La obra presenta dos formas de vivir representadas por personajes distintos, el esteta y el hombre ético. El primero busca conservar abiertas todas las posibilidades, cambia constantemente de intereses, experiencias y deseos, porque teme que comprometerse con una sola opción signifique perder su libertad. El segundo comprende que la libertad no consiste en evitar las decisiones, sino precisamente en asumirlas. Para Kierkegaard, una persona no construye su identidad manteniendo todas las puertas abiertas, sino atreviéndose a cerrar algunas de ellas. Esta diferencia resulta especialmente interesante porque contradice una idea común en la actualidad. Con frecuencia pensamos que tener más opciones nos hará más libres y por lo tanto más felices. Sin embargo, esta obra parece sugerir lo contrario. Cuando una persona intenta conservar todas las posibilidades abiertas, termina sin pertenecer verdaderamente a ninguna. La búsqueda constante de alternativas impide desarrollar un compromiso real con aquello que ya se posee. Es precisamente en este punto donde aparece una de las formas de arrepentimiento más comunes. Durante mucho tiempo pensé que arrepentirse era la prueba de haber tomado una mala decisión. Si una parte de mí seguía preguntándose, ¿y si hubiera elegido otra cosa? Entonces asumía que había cometido un error. Sin embargo, esa conclusión resulta demasiado apresurada. El simple hecho de sentirse arrepentido o dudar no demuestra que una decisión haya sido incorrecta, más bien revela que somos conscientes de las posibilidades que dejamos atrás. La mayoría de las veces que sentimos duda, angustia o arrepentimiento de una decisión de nuestra vida, no la estamos comparando con una vida real, es decir, con hechos, sino con una versión idealizada de algo que nunca ocurrió y que precisamente por eso nunca tuvo que enfrentarse a los problemas propios de cualquier existencia. Nuestra imaginación toma ese camino que no elegimos y comienza a llenarlo de virtudes. Poco a poco le atribuye éxito, felicidad, tranquilidad y realización personal, mientras que olvida que, de haberlo recorrido, también habría estado lleno de incertidumbres, errores, conflictos y seguramente muchas decepciones. La comparación entre nuestra vida y la que no existe, entonces, nunca es justa.
La vida que vivimos carga con todos sus defectos porque la conocemos de cerca, sabemos cuáles fueron sus momentos difíciles, los sacrificios que implicó y aquello que salió diferente a como lo imaginábamos. La vida que no vivimos, en cambio, permanece intacta, nunca tuvo la oportunidad de decepcionarnos porque nunca existió. Conserva el privilegio de parecer perfecta precisamente porque solo habita en nuestra imaginación. Esta tendencia no significa que la mente intente engañarnos deliberadamente, más bien refleja una característica muy humana. Solemos completar los espacios vacíos con aquello que deseamos encontrar. Cuando desconocemos cómo habría sido un camino alternativo, llenamos esa incertidumbre con nuestras propias expectativas. El resultado es una comparación profundamente desigual. Ponemos frente a frente una realidad completa con sus virtudes y defectos y una fantasía cuidadosamente editada con aquello que pudo haber sido. ¿Pero es acaso todo arrepentimiento injustificado? ¿Es todo arrepentimiento producto de nuestra mente, alimentando una ilusión de algo que no pasó? En este punto considero importante distinguir entre dos formas distintas de arrepentimiento, ya que no todo arrepentimiento tiene el mismo origen ni el mismo significado. La primera forma posee un fundamento real, surge cuando actuamos de manera irresponsable, ignoramos señales evidentes o perjudicamos a otras personas con nuestras decisiones. En estos casos, el arrepentimiento cumple una función ética, nos obliga a reconocer nuestros errores, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y, cuando todavía es posible, intentar reparar el daño causado. Este tipo de arrepentimiento no nace de la imaginación, sino de hechos concretos. Resulta necesario porque favorece el aprendizaje moral y evita que repitamos las mismas conductas. Existe, sin embargo, un segundo tipo de arrepentimiento, mucho más frecuente en la vida cotidiana y al mismo tiempo mucho más difícil de identificar. Es el que aparece cuando nos preguntamos qué habría ocurrido si hubiéramos elegido otro camino. ¿Y si hubiera estudiado otra carrera? ¿Y si hubiera aceptado aquel trabajo? ¿Y si hubiera terminado una relación antes? ¿O no hubiera terminado esa relación nunca? Estas preguntas parecen razonables porque forman parte de la experiencia humana. El problema comienza cuando asumimos que la respuesta necesariamente habría sido mejor a nuestra realidad actual. En ese momento, dejamos de evaluar nuestra vida para comenzar a competir contra una posibilidad imposible de verificar. Nunca podremos saber cómo habría sido esa otra existencia. No podemos afirmar que habría sido más feliz, más plena o más exitosa. Sin embargo, nuestra imaginación suele comportarse como si esa conclusión fuera evidente, y es precisamente ahí donde el arrepentimiento deja de ser una herramienta de reflexión para convertirse en una fuente constante de insatisfacción. La frase de Kierkegaard resulta tan incómoda, pero a la vez tan familiar y humana. Ninguna decisión importante viene acompañada de la certeza absoluta de haber elegido el mejor camino. La libertad humana nunca ofrece ninguna garantía. Elegimos con la información que tenemos, con nuestros valores, con nuestros deseos y nuestras circunstancias, pero siempre permanecerá abierta la pregunta sobre aquello que dejamos atrás. Esa pregunta es inevitable. Lo verdaderamente importante es decidir cuánto poder permitimos que tenga sobre nuestra vida. La respuesta que Kierkegaard ofrece a este problema no consiste en encontrar una decisión perfecta. De hecho, una de las ideas centrales de o lo uno o lo otro es que esa decisión probablemente no existe. Lo verdaderamente importante no es descubrir cuál era el camino ideal, sino la forma en que habitamos el camino que ya elegimos. Aquí aparece una diferencia fundamental entre el esteta y el hombre ético. El esteta vive fascinado por las posibilidades, su atención está siempre dirigida hacia aquello que todavía podría ocurrir, evita comprometerse porque teme perder otras oportunidades. Paradójicamente, en ese intento por conservar su libertad, termina sin construir una vida auténtica.
Nunca permanece el tiempo suficiente en un proyecto, en una relación o en una decisión como para descubrir su verdadero valor. Vive cambiando de dirección porque supone que la felicidad se encuentra siempre en el siguiente camino. El hombre ético, en cambio, comprende que toda elección implica una pérdida y acepta esa condición sin convertirla en un motivo permanente de frustración o sufrimiento. No elige porque tenga la certeza absoluta de estar tomando la mejor decisión. Elige porque entiende que solo mediante el compromiso es posible construir una identidad. Para Kierkegaard, una persona no descubre quién es antes de decidir, se convierte en sí misma a través de las decisiones que sostiene con el paso del tiempo. En otras palabras, las acciones forjan al hombre. En la actualidad tienen un nombre para casi todo. No importa cómo te digan, las acciones forjan al hombre. Las decisiones verdaderamente importantes casi siempre estarán acompañadas por preguntas, porque transforman el rumbo de nuestra vida y excluyen muchas otras posibilidades. Esperar vivir sin dudas es esperar algo incompatible con la propia libertad humana misma. Lo realmente peligroso no es dudar de vez en cuando, lo peligroso es permitir que esa duda nos impida comprometernos con aquello que ya elegimos. Dos personas pueden estudiar la misma carrera, casarse con alguien parecido o aceptar el mismo empleo y terminar viviendo experiencias completamente diferentes. La diferencia no siempre radica en la elección inicial, sino en la relación que cada uno construye con la vida que eligió. Quien dedica años a imaginar lo maravilloso que habría sido una vida alternativa, difícilmente encontrará satisfacción en el presente, no porque su decisión haya sido mala, sino porque ninguna realidad puede competir contra una posibilidad imaginaria. La otra vida nunca tuvo que enfrentarse a los problemas cotidianos, al cansancio, al fracaso o a la rutina. Como dicen, el pasto siempre es más verde del otro lado. En cambio, quien acepta que toda elección implica pérdidas, deja de invertir su energía en alimentar posibilidades imposibles y comienza a construir significado en la vida que sí tiene. Esto no significa conformarse ni renunciar al crecimiento personal, tampoco implica permanecer en situaciones que objetivamente hacen daño. Significa comprender que una parte importante de la satisfacción humana no depende únicamente de haber elegido el mejor camino, sino de la capacidad para desarrollar plenamente el camino elegido. Quizá por eso muchas personas experimentan una sensación permanente de insatisfacción, no porque sus vidas carezcan de valor, sino porque constantemente las ponen a competir contra versiones incompletas o imaginarias de otras existencias. Ninguna vida real puede ganar una competencia en la que el rival nunca muestra sus fracasos. Para Kierkegaard, comprometerse con una decisión no significa eliminar toda duda ni dejar de cuestionarse. Significa reconocer que una decisión solo adquiere sentido cuando dejamos de verla como una posibilidad entre muchas y comenzamos a vivirla plenamente. Una carrera universitaria no se convierte en una vocación el día que la elegimos, sino a través del esfuerzo, el aprendizaje y el tiempo. Lo mismo ocurre con una amistad, una profesión o una relación. Son el compromiso y la constancia lo que transforma una elección en una parte de nuestra identidad. Mirar continuamente hacia las posibilidades perdidas tiene un costo silencioso. Cada minuto que imaginamos la perfección de la vida que no elegimos es un minuto que dejamos de invertir en mejorar la vida que sí tenemos. La nostalgia por lo imposible puede convertirse, sin darnos cuenta, en un obstáculo para disfrutar aquello que realmente sí forma parte de nuestra experiencia. Es así que después de toda esta reflexión, la frase inicial de este video ya no parece una declaración de pesimismo, sino una invitación a aceptar una verdad incómoda sobre la condición humana. Elegir siempre dolerá un poco, porque toda elección implica una renuncia. Siempre habrá momentos en los que imaginemos que otro camino habría sido mejor, pero ese sentimiento por sí solo no demuestra para nada que nuestra vida sea equivocada. El arrepentimiento forma parte de la experiencia humana, pero no siempre debe de convertirse en el juez de nuestras decisiones.
En ocasiones será una señal valiosa que nos invita a reconocer un error real y a asumir nuestra responsabilidad. En muchas otras, sin embargo, solo será el eco de una posibilidad que nunca existió. Aprender a distinguir entre ambos tipos de arrepentimiento puede ser una de las lecciones más importantes que deja esta lectura. Al final, la verdadera libertad no consiste en escapar de esa condición, sino de aceptar que nunca podremos vivir todas las vidas posibles y aún así comprometernos plenamente con la única que realmente nos pertenece. Así como imaginamos lo ideal de esa vida que no elegimos, también debemos de recordar lo bueno de la vida que sí vivimos.